Con el cuerpo desgarrado y la vida de sus crías pendiendo de un hilo, Luna sintió que la muerte se acercaba hasta que unos ojos caninos la encontraron en su momento más vulnerable. La sangre manchaba su pelaje mientras las contracciones se intensificaban, ignorando que el enemigo ancestral que la observaba desde las sombras sería su única esperanza de supervivencia. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle me gusta al video y comentar desde qué parte del mundo estás viendo. ¡Vamos allá! Bajo el inclemente sol de la Sierra Morena, una lince ibérica se arrastraba trabajosamente entre la maleza. Su respiración agitada formaba pequeñas nubes de polvo frente a su hocico, mientras sus patas, normalmente ágiles y silenciosas, ahora se movían con dolorosa lentitud. Luna, como la llamarían más tarde los guardabosques del Parque Natural, llevaba una profunda herida en su costado izquierdo, resultado del encuentro con una trampa ilegal colocada por cazadores furtivos. La sangre manchaba su hermoso pelaje moteado, pero eso no era lo que más preocupaba a Luna. Dentro de su vientre, nuevas vidas luchaban por salir al mundo, ajenas al peligro que acechaba tanto a ellas como a su madre. El instinto maternal de Luna la había impulsado a buscar refugio, un lugar seguro donde traer a sus crías, lejos de depredadores y de la creciente presencia humana que invadía su territorio. A pocos kilómetros, en la pequeña localidad de Andújar, la vida transcurría con la tranquila rutina propia de los pueblos del sur de España. Las calles empedradas reflejaban la luz del mediodía, mientras los habitantes buscaban refugio del calor en las sombras de las casas encaladas. En una de estas calles, un pequeño perro de pelo áspero y mirada inteligente escarbaba entre los desperdicios, buscando algo que llevarse al estómago. Canelo no tenía hogar. Había sido abandonado meses atrás por unos turistas que, después de las vacaciones, decidieron que ya no lo querían. Desde entonces había sobrevivido en las calles, desarrollando un agudo instinto para detectar peligro y oportunidades. Sus costillas marcadas bajo el pelaje delataban una vida de privaciones, pero sus ojos brillantes mostraban una inteligencia y una voluntad de sobrevivir que desmentían su frágil apariencia. El pequeño perro levantó las orejas, alertado por el sonido de un motor que se acercaba. Con la rapidez que da la experiencia, se escabulló entre dos contenedores justo cuando una furgoneta de la Guardia Forestal pasaba por la calle, deteniéndose unos metros más adelante. Canelo observó con cautela cómo dos guardas descendían del vehículo, conversando animadamente. «Te digo que las cámaras trampa han captado al menos 3 hembras preñadas este mes», decía uno de ellos, un hombre alto con una poblada barba. «Es una buena señal para la especie, pero con esos malditos lazos que siguen apareciendo». Su compañero más bajo y de movimientos nerviosos asintió mientras consultaba algo en su tablet. «El último reporte menciona sangre cerca del arroyo de los Membrillos. Podría ser uno de nuestros linces herido». Canelo no entendía las palabras, pero algo en el tono de urgencia de los humanos captó su atención. Había aprendido a interpretar las emociones humanas, una habilidad que le había salvado la vida en más de una ocasión. Cuando los guardas regresaron a su vehículo y se alejaron, el perro salió de su escondite, olfateando el aire con renovado interés. Un impulso inexplicable, quizá la misma intuición que lo había mantenido con vida en las calles, lo empujó a seguir la dirección que había tomado la furgoneta. Con paso decidido, el pequeño perro abandonó el pueblo, adentrándose en los caminos que llevaban hacia las colinas cubiertas de encinas y acebuches. Luna había encontrado finalmente un refugio, una pequeña oquedad bajo un saliente rocoso, parcialmente oculta por espesos matorrales de jara y romero. Con sus últimas fuerzas, la lince se había arrastrado al interior,
dejando tras de sí un rastro de sangre que cualquier depredador podría seguir con facilidad. El dolor de las contracciones se sumaba ahora al de su herida, y un gemido sordo escapó de su garganta mientras su cuerpo se tensaba en un nuevo espasmo. Los guardas forestales, Miguel y Jaime, seguían el rastro de sangre con creciente preocupación. Como parte del programa de conservación del lince ibérico, cada ejemplar era vital para la supervivencia de una especie que había estado al borde de la extinción apenas 2 décadas antes. «Está perdiendo mucha sangre», murmuró Miguel, arrodillándose para examinar unas gotas carmesí sobre una roca. «Y el rastro se dirige hacia el barranco». Jaime asintió, consultando el GPS en su dispositivo. «La señal del microchip es débil, pero indica que se está moviendo hacia el este. Debe ser Luna, la hembra que marcamos el otoño pasado». «¿Estaba preñada?», preguntó Miguel incorporándose con expresión preocupada. «Según las últimas imágenes, sí, en avanzado estado de gestación». Ambos intercambiaron miradas sombrías. Una hembra preñada y herida significaba no solo un ejemplar en peligro, sino potencialmente toda una camada que nunca llegaría a nacer. Sin mediar más palabras, aceleraron el paso, siguiendo el rastro que se internaba en una zona particularmente escarpada del parque natural. Canelo había avanzado durante horas, impulsado por una curiosidad que ni él mismo comprendía. El olor a sangre había alcanzado sus sensibles fosas nasales varios kilómetros atrás, y ahora seguía el rastro con la concentración de un sabueso entrenado. Sus patas, acostumbradas al duro asfalto de las calles del pueblo, se adaptaban sorprendentemente bien al terreno agreste del monte. El sol comenzaba a descender cuando el perro se detuvo abruptamente. Frente a él, parcialmente oculto entre la vegetación, se encontraba el refugio que Luna había elegido para dar a luz. El olor a sangre era más intenso aquí, mezclado con otro olor que Canelo reconoció instintivamente, el olor del nacimiento inminente. Con cautela, el pequeño perro se aproximó a la entrada de la oquedad. Sus orejas se movían nerviosamente, captando los débiles sonidos que provenían del interior. Un gruñido amenazador lo recibió, y Canelo se detuvo, consciente del peligro. Sabía que estaba ante un depredador, uno que en circunstancias normales lo consideraría una presa fácil. Pero las circunstancias estaban lejos de ser normales. Luna apenas podía moverse, debilitada por la pérdida de sangre y el esfuerzo del parto que comenzaba. Sus ojos, normalmente agudos y alertas, mostraban ahora el brillo febril de quien lucha por mantenerse consciente. Canelo se sentó sobre sus cuartos traseros, a una distancia prudencial de la entrada. No tenía intención de atacar ni de huir. Algo más profundo que el instinto, algo que trascendía las barreras naturales entre especies, lo mantenía allí, como un centinela improvisado ante el milagro y la tragedia que se desarrollaban simultáneamente en aquel pequeño refugio entre las rocas. A lo lejos, el sonido de voces humanas rompió el silencio del atardecer. Los guardas se aproximaban, siguiendo el mismo rastro que había guiado a Canelo hasta allí. El perro giró la cabeza hacia el sonido, luego volvió a mirar hacia la oquedad donde Luna luchaba por traer nueva vida al mundo, mientras la suya propia se escapaba lentamente con cada gota de sangre. En ese momento, algo cambió en la mirada del perro callejero. Una determinación surgió en sus ojos, como si acabara de tomar una decisión que desafiaba toda lógica natural. Con un suave gemido, Canelo se levantó y, en lugar de huir ante la proximidad humana como habría hecho normalmente, comenzó a ladrar. No eran ladridos agresivos ni asustados, sino un llamado claro y deliberado. Estaba haciendo exactamente lo que nunca había hecho antes: buscar la atención de los humanos. Miguel y Jaime se detuvieron al escuchar los ladridos. Se miraron confundidos. No era común encontrar perros domésticos tan adentro del parque natural. «¿Escuchas eso?»,
preguntó Jaime inclinando la cabeza. Suena como... Un perro, completó Miguel, frunciendo el ceño. Y no parece asustado ni agresivo, es más bien como si estuviera llamándonos, concluyó Jaime. Sus años de experiencia le habían enseñado a no descartar ninguna señal del bosque, por inusual que pareciera. Sin mediar más palabras, ambos guardas se dirigieron hacia el origen de los ladridos, que se hacían más insistentes a medida que se acercaban. Al doblar un recodo del sendero, divisaron a Canelo, quien al verlos aumentó la intensidad de sus ladridos mientras se movía inquieto entre ellos y la entrada del refugio rocoso. «Es un perro callejero», observó Miguel, reconociendo las señales de un animal que ha pasado tiempo en las calles. «¿Qué demonios hace aquí?» Canelo, al ver que había captado la atención de los humanos, corrió unos metros hacia la oquedad y luego volvió, repitiendo el movimiento varias veces en un claro intento de que lo siguieran. «Parece que quiere mostrarnos algo», dijo Jaime, avanzando cautelosamente. El rastro de sangre que habían estado siguiendo conducía precisamente hacia donde el perro intentaba guiarlos. «¿Crees que...?» No necesitó terminar la pregunta. Al aproximarse al refugio rocoso, ambos hombres detectaron el inconfundible olor a sangre mezclado con el aroma almizclado característico de los felinos salvajes. Canelo se detuvo a unos metros de la entrada, sentándose sobre sus cuartos traseros mientras miraba alternativamente a los guardas y a la oquedad. Miguel encendió su linterna táctica y dirigió el haz de luz hacia el interior del refugio. Un par de ojos felinos brillaron en la oscuridad, seguidos de un débil gruñido de advertencia. Luna, reconociendo a los humanos como una potencial amenaza pese a su debilidad, intentaba proteger su espacio y a las crías que luchaban por nacer. «Es ella», susurró Jaime, reconociendo el patrón único de manchas visible en el pelaje de la lince. «Es Luna». Miguel sacó su radio y contactó rápidamente con el Centro de Recuperación de Especies en peligro más cercano. «Aquí, Unidad Forestal Sierra Morena Este. Hemos localizado a la hembra de lince herida. Está en trabajo de parto y presenta una herida grave en el flanco izquierdo. Necesitamos asistencia veterinaria urgente. Coordenadas». Mientras Miguel transmitía su posición exacta, Jaime se arrodilló para observar mejor el estado de Luna. La lince respiraba con dificultad y era evidente que la combinación de la herida y el parto la habían debilitado considerablemente. «No creo que podamos esperar a que llegue el equipo veterinario», murmuró Jaime cuando Miguel terminó la llamada. «Si no hacemos algo ahora, perderemos tanto a la madre como a las crías». Miguel asintió gravemente, sacando de su mochila el botiquín de emergencia que siempre llevaban para situaciones como esta. Ambos hombres habían recibido entrenamiento básico en primeros auxilios para fauna salvaje, pero enfrentarse a un parto complicado de una especie en peligro de extinción estaba muy por encima de sus capacidades habituales. «Tendremos que intentar acercarnos», dijo Miguel, preparando una jeringa con un sedante suave. «Solo lo justo para que nos permita examinarla sin estresarla demasiado». Canelo observaba atentamente cada movimiento de los guardas. Para sorpresa de ambos hombres, cuando intentaron aproximarse a la entrada del refugio, Luna emitió un gruñido más fuerte, mostrando sus afilados colmillos pese a su debilidad. Sin embargo, el perro callejero hizo algo que dejó atónitos a los guardas forestales. Con movimientos lentos y deliberadamente sumisos, Canelo se arrastró hacia la entrada de la oquedad, emitiendo suaves gemidos que no tenían nada de amenazantes. Luna observó al intruso con ojos entrecerrados, evaluando si representaba un peligro para ella y sus crías por nacer. Después de lo que pareció una eternidad, pero fueron apenas segundos, la lince relajó ligeramente su postura defensiva, permitiendo que el pequeño perro se acercara un poco más.
Increíble, susurró Jaime, sin atreverse a moverse. Está actuando como intermediario. Miguel, igualmente asombrado, asintió lentamente. He visto perros pastores calmar a ovejas asustadas, pero nunca algo así con un depredador salvaje. Canelo se había detenido a una distancia respetuosa de Luna, tumbándose con la cabeza sobre las patas delanteras, en una postura claramente no amenazante. La lince, entre espasmos de dolor causados por las contracciones, mantenía sus ojos fijos en el perro, como si en medio de su sufrimiento hubiera reconocido algo en él, una intención que trascendía la habitual enemistad entre especies. Aprovechando este insólito momento de calma, Jaime se acercó muy lentamente, hablando en voz baja y tranquilizadora tanto a Luna como a Canelo. Tranquila, bonita, solo queremos ayudarte. Tú y tus cachorros vais a estar bien. Luna emitió un gemido lastimero cuando otra contracción sacudió su cuerpo. Para asombro de los guardas, Canelo respondió con un suave gimoteo, como si entendiera el dolor de la lince y quisiera consolarla. Se está comunicando con ella, murmuró Miguel incrédulo. De alguna manera le está diciendo que no somos una amenaza. Con extrema cautela, Jaime logró acercarse lo suficiente para examinar visualmente la herida de Luna. La trampa había dejado un profundo corte en su flanco izquierdo, que aunque ya no sangraba abundantemente, mostraba signos preocupantes de infección. Necesitamos limpiar esa herida y administrarle antibióticos, dijo, pero primero tendremos que ayudarla con el parto. Como respondiendo a sus palabras, Luna emitió un aullido sordo, mientras su cuerpo se tensaba en una contracción más intensa que las anteriores. Los guardas pudieron ver cómo el primer cachorro comenzaba a asomar. «Está saliendo», anunció Miguel, preparando rápidamente los materiales estériles del botiquín. Luna jadeaba pesadamente, su agotamiento evidente en cada respiración laboriosa. La pérdida de sangre y el estrés del parto estaban cobrando su precio. En un instante de lucidez en medio de su dolor, la lince miró directamente a Canelo y luego a los humanos, como si en su instinto maternal comprendiera que, paradójicamente, aquellos que normalmente representarían una amenaza eran ahora la única esperanza para sus crías. A medida que el sol desaparecía en el horizonte y las primeras estrellas comenzaban a brillar sobre la Sierra Morena, en aquella pequeña oquedad entre las rocas, 4 especies convergían en un improbable escenario. Una lince herida luchando por dar vida, un perro callejero que había decidido desafiar los dictados de la naturaleza para proteger a un depredador vulnerable, y 2 humanos preparados para hacer lo imposible por salvar a ambos, junto con la nueva generación de linces que estaba a punto de llegar al mundo. Con movimientos precisos nacidos de la urgencia, Miguel preparó una solución antiséptica, mientras Jaime observaba atentamente el progreso del parto. El primer cachorro estaba ya parcialmente fuera, pero Luna parecía carecer de las fuerzas necesarias para completar el proceso. «Necesita ayuda», murmuró Jaime, mirando a su compañero con preocupación. «No tiene energía suficiente para expulsar al cachorro». Miguel asintió gravemente. «Tendré que intervenir. Mantén al perro controlado». Para sorpresa de ambos, Canelo permaneció perfectamente quieto, como si comprendiera la gravedad de la situación. Sus ojos inteligentes seguían cada movimiento de los guardas, pero no hizo ademán de interferir cuando Miguel, con extrema delicadeza, se acercó a la lince para asistir en el nacimiento. Luna emitió un débil gruñido de advertencia, pero estaba demasiado débil para representar una verdadera amenaza. Sus ojos, nublados por el dolor y el agotamiento, alternaban entre Miguel y Canelo, como si el pequeño perro fuera de alguna manera su garantía de que estos humanos no representaban un peligro. «Ya casi está»,
susurró Miguel mientras con manos enguantadas ayudaba suavemente a completar la salida del primer cachorro. Vamos, pequeño, tu madre ha luchado demasiado para traerte al mundo. Con un último esfuerzo por parte de Luna y la cuidadosa asistencia de Miguel, el primer cachorro de lince emergió por completo. Era una diminuta criatura, de apenas el tamaño de la palma de una mano, con los ojos aún cerrados y el pelaje húmedo pegado a su pequeño cuerpo. «Es una hembra», anunció Miguel con una sonrisa de alivio, mientras limpiaba cuidadosamente al cachorro con una toalla estéril. «Y parece estar en perfectas condiciones». Jaime observaba maravillado cómo, pese a su debilidad, el instinto maternal de Luna la impulsaba a intentar alcanzar a su cría. Con extrema precaución, Miguel colocó a la recién nacida cerca del hocico de su madre, permitiendo que Luna la limpiara y reconociera su olor. «Las contracciones continúan», observó Jaime. «Viene otro». Efectivamente, el cuerpo de Luna se tensó nuevamente mientras luchaba por traer al mundo a su segundo cachorro. Esta vez, el proceso parecía aún más difícil, como si las pocas fuerzas que le quedaban se estuvieran agotando rápidamente. «No lo conseguirá sin ayuda», dijo Miguel, preparándose para intervenir nuevamente. «Ha perdido demasiada sangre». Canelo, que había permanecido quieto hasta ese momento, se acercó un poco más, emitiendo un suave gemido que parecía contener tanto preocupación como ánimo. Para asombro de los guardas, Luna no mostró agresividad ante esta aproximación, sino que pareció encontrar cierto consuelo en la presencia del perro. «Es como si estuviera apoyándola», murmuró Jaime incrédulo. Miguel aprovechó este momento de calma para limpiar rápidamente la herida del flanco de Luna con la solución antiséptica. La lince apenas reaccionó, concentrada como estaba en el esfuerzo del parto y sorprendentemente en la presencia reconfortante de Canelo. El segundo cachorro comenzó a emerger, pero algo no iba bien. Venía en una posición complicada y Luna, pese a sus esfuerzos, no lograba expulsarlo. «Está atascado», dijo Miguel con urgencia. «Si no lo sacamos pronto, podríamos perderlo y posiblemente también a la madre». Con la seguridad que dan años de experiencia, Miguel intervino con delicadeza pero firmeza, manipulando cuidadosamente al cachorro para corregir su posición, mientras Jaime sostenía a Luna con la mayor suavidad posible. «Vamos, Luna, solo un esfuerzo más», murmuró Jaime, sorprendiéndose a sí mismo por hablarle a un animal salvaje como si pudiera entenderle. Quizás fuera coincidencia, o quizás la lince realmente respondió a la voz humana, pero en ese momento Luna reunió sus últimas fuerzas en un esfuerzo supremo. Con la asistencia de Miguel, el segundo cachorro finalmente emergió, más pequeño que el primero y aparentemente más débil. «Es un macho», anunció Miguel, limpiándolo rápidamente. A diferencia de su hermana, el pequeño no se movía. «No está respirando». Un silencio tenso se apoderó del improvisado escenario de nacimiento mientras Miguel intentaba estimular la respiración del cachorro con suaves masajes. Luna, pese a su agotamiento, parecía intuir que algo no iba bien, emitiendo un quejido lastimero que resonó en el reducido espacio. Fue entonces cuando Canelo hizo algo que dejó atónitos a los dos guardas forestales. Con movimientos sorprendentemente delicados para un perro callejero, se acercó hasta donde Miguel sostenía al cachorro inmóvil y comenzó a lamerlo vigorosamente, como hacen las madres caninas, para estimular a sus crías recién nacidas. «¿Qué está?», comenzó a preguntar Jaime, pero se interrumpió cuando, tras unos segundos de la insistente atención de Canelo, el pequeño lince emitió un débil maullido y comenzó a moverse. «Está respirando», exclamó Miguel, sin dar crédito a lo que acababa de presenciar. «El perro lo ha reanimado». Canelo se apartó discretamente como satisfecho con su intervención,
permitiendo que Miguel colocara al segundo cachorro junto a su madre y su hermana. Luna, a pesar de su debilidad, logró limpiar también a este segundo hijo, reconociéndolo como suyo. «Nunca había visto algo así», murmuró Jaime, observando a Canelo con una mezcla de asombro y respeto. «Es como si supiera exactamente lo que había que hacer». Miguel asintió, igualmente impresionado. Los animales a veces nos sorprenden con comportamientos que desafían todo lo que creemos saber sobre ellos. El sonido de un motor acercándose interrumpió sus reflexiones. El equipo veterinario había llegado finalmente, y no un momento demasiado pronto. Luna mostraba signos de que aún quedaba al menos un cachorro más por nacer, pero sus fuerzas estaban claramente al límite. 2 veterinarios, un hombre y una mujer, llegaron rápidamente al refugio rocoso, cargados con equipamiento médico especializado. «Doctora Martínez, doctor Salgado, gracias por venir tan rápido», saludó Miguel, poniéndolos al día sobre la situación mientras se preparaban para tomar el relevo en la atención a Luna. La doctora Elena Martínez, una mujer de mediana edad con expresión serena y movimientos eficientes, se arrodilló junto a Luna para examinarla, sorprendiéndose al notar la presencia de Canelo. «¿Y este perro?», preguntó, mirando alternativamente a los guardas y al pequeño can que permanecía vigilante cerca de la lince. «Es una larga historia», respondió Jaime con una sonrisa cansada. «Digamos que es nuestro ayudante improvisado. Fue él quien nos guió hasta aquí y, créalo o no, acaba de salvar la vida de uno de los cachorros». La doctora arqueó una ceja, claramente escéptica, pero el comportamiento inusualmente tranquilo de Luna ante la presencia del perro callejero era innegable. «Hay un tercer cachorro», anunció después de examinar a la lince, «y está en posición incorrecta. Tendremos que sedarla ligeramente para poder intervenir sin estresarla demasiado». Mientras el doctor Salgado preparaba la medicación, la doctora Martínez estudió con interés la interacción entre Luna y Canelo. El perro permanecía a una distancia respetuosa, pero claramente atento a cada movimiento relacionado con la lince y sus crías. En 25 años trabajando con fauna salvaje, nunca había visto algo así, comentó. La doctora Martínez trabajaba con la concentración y precisión que la habían convertido en una de las veterinarias de fauna salvaje más respetadas de España. Sus manos, protegidas por guantes estériles, se movían con delicadeza mientras administraba la mínima dosis de sedante necesaria para que Luna permitiera la intervención sin causarle más estrés. «No podemos dormirla completamente», explicó a los guardas. «Necesitamos que mantenga sus reflejos para el parto, pero esto la relajará lo suficiente para poder ayudarla con el tercer cachorro». El doctor Salgado, mientras tanto, examinaba cuidadosamente a los 2 cachorros ya nacidos. «La hembra está en perfectas condiciones, pero el macho muestra signos de haber sufrido durante el parto», informó. «Es una suerte que hayan logrado reanimarlo. El mérito no es nuestro», respondió Jaime señalando a Canelo. «Fue él quien lo reanimó». El veterinario miró al perro callejero con escepticismo. «¿El perro? Increíble, ¿verdad?». Comenzó a lamerlo vigorosamente cuando vio que no respiraba, explicó Miguel. «Exactamente como haría una madre canina con sus cachorros». El doctor Salgado observó a Canelo con renovado interés. «Hay comportamientos cruzados entre especies que la ciencia aún no comprende completamente», comentó, «especialmente en situaciones de estrés o emergencia». Luna comenzaba a relajarse bajo el efecto del sedante, aunque sus ojos permanecían alerta, siguiendo cada movimiento de los humanos que la rodeaban. De vez en cuando su mirada se dirigía hacia Canelo, como buscando algún tipo de seguridad en la presencia del perro. «El tercer cachorro está en posición transversal»,
anunció la doctora Martínez tras palpar cuidadosamente el abdomen de Luna. Necesitaré reposicionarlo manualmente. Va a ser delicado. Los minutos siguientes transcurrieron en un tenso silencio, roto ocasionalmente por los gemidos de Luna y los suaves gimoteos de Canelo, que parecía responder al dolor de la lince como si fuera propio. La veterinaria trabajaba con concentración absoluta, sus manos moviéndose con precisión milimétrica para corregir la posición del cachorro sin causar más daño. «Ya casi lo tengo», murmuró la doctora, el sudor perlando su frente pese a la frescura de la noche que ya había caído sobre la sierra. «Ahora, Luna, necesito que empujes cuando sientas la siguiente contracción». Como si realmente entendiera las palabras humanas, Luna pareció reunir sus escasas fuerzas cuando la siguiente contracción sacudió su cuerpo. Con la asistencia experta de la doctora Martínez, el tercer cachorro comenzó finalmente a emerger. «Es otra hembra», anunció la veterinaria con evidente alivio mientras sostenía a la pequeña cría. «Y parece estar bien, aunque es más pequeña que sus hermanos». El doctor Salgado se acercó rápidamente con una toalla estéril para recibir al cachorro, limpiándolo cuidadosamente antes de colocarlo junto a sus hermanos, donde Luna, pese a su agotamiento, intentó limpiarlo con su áspera lengua. «¿Hay más?», preguntó Jaime, consciente de que las camadas de lince ibérico podían tener hasta 4 cachorros. La doctora Martínez volvió a examinar a Luna. «No. Parece que estos son todos. 3 cachorros, una excelente camada para una especie en peligro de extinción». Hizo una pausa, observando con preocupación la herida en el flanco de la lince. «Ahora tenemos que ocuparnos de esa herida antes de que la infección empeore». Mientras el doctor Salgado preparaba los antibióticos y el material de sutura, la doctora limpió minuciosamente la herida, revelando toda su extensión. «Es una trampa para conejos», dijo con amargura. «Están prohibidas en el parque, pero los furtivos las siguen utilizando. Ha tenido suerte de poder liberarse. Muchos animales mueren intentándolo». Canelo se había acercado aún más durante la limpieza de la herida, como si quisiera supervisar el tratamiento. Su comportamiento era tan extraordinario que incluso los escépticos veterinarios comenzaban a aceptar que estaban presenciando algo realmente excepcional. «Nunca había visto a un perro tan interesado en el bienestar de un felino salvaje», comentó el doctor Salgado, «especialmente considerando que los linces a veces cazan perros pequeños. Es como si supiera que está herida y necesita ayuda», respondió Miguel, observando cómo Canelo se había tumbado ahora a una distancia respetuosa pero vigilante, sus ojos atentos a cada movimiento de los veterinarios. La sutura de la herida fue otro procedimiento delicado, pero Luna, exhausta por el parto y parcialmente sedada, apenas reaccionó. Los 3 cachorros, mientras tanto, se habían acurrucado juntos contra el vientre de su madre, buscando instintivamente calor y alimento. «Necesitamos trasladarlos a todos al centro de recuperación», dijo la doctora Martínez una vez terminada la sutura. «Luna necesita cuidados intensivos y los cachorros son demasiado pequeños para valerse por sí mismos». «¿Cómo los transportamos sin estresarlos demasiado?», preguntó Jaime, consciente del peligro que representaba mover a una madre salvaje con sus crías recién nacidas. «Tenemos una jaula de transporte especial en la furgoneta», respondió el doctor Salgado. «Está diseñada para minimizar el estrés y mantener a la familia unida durante el viaje». Mientras los veterinarios iban a buscar el equipo necesario, Miguel y Jaime se quedaron vigilando a Luna y sus cachorros. Canelo permanecía en su puesto autoasignado como un improbable guardián de la familia de linces. «¿Qué hacemos con él?», preguntó Jaime señalando al perro. «No podemos simplemente dejarlo aquí, no después de lo que ha hecho». Miguel consideró la situación.
Podríamos llevarlo al centro también. No dentro de la misma jaula, obviamente, pero quizás su presencia ayude a mantener a Luna tranquila durante el traslado y la recuperación. La idea, aunque poco ortodoxa, tenía sentido dadas las extraordinarias circunstancias. Cuando los veterinarios regresaron con la jaula de transporte, Miguel les planteó la propuesta. «Es muy poco convencional», respondió la doctora Martínez frunciendo el ceño. «Va contra todos los protocolos de manejo de fauna salvaje». «Doctora, con todo respeto, todo lo que ha ocurrido hoy va contra los protocolos habituales», intervino Jaime. «Este perro encontró a Luna, nos guió hasta ella, ayudó a reanimar a uno de los cachorros y ha mantenido a la madre extrañamente tranquila durante todo el proceso. Creo que merece al menos una oportunidad». La veterinaria intercambió una mirada con su colega, quien se encogió de hombros. «No perdemos nada con intentarlo», dijo el doctor Salgado. «Si la situación se complica, siempre podemos separarlo». La decisión estaba tomada. Con extremo cuidado, el equipo preparó a Luna y sus cachorros para el traslado, colocándolos en la jaula especializada, con un lecho suave y térmico, que mantendría a los pequeños a la temperatura adecuada. Para sorpresa de todos, Luna apenas opuso resistencia, como si comprendiera que estos humanos estaban ayudándola a ella y a sus crías. El traslado al Centro de Recuperación de Especies Amenazadas en la localidad de Andújar transcurrió en un silencio cargado de expectación. La furgoneta veterinaria avanzaba lentamente por los caminos forestales, con Miguel y Jaime siguiéndola de cerca en su vehículo oficial. Canelo viajaba con ellos, sentado en el asiento trasero, con una expresión sorprendentemente serena, como si entendiera perfectamente la importancia de su papel en esta insólita historia. «¿Crees que se adapte al centro?», preguntó Jaime mirando por el retrovisor al pequeño perro callejero. «No es exactamente el ambiente al que estará acostumbrado». Miguel sonrió levemente. «Después de lo que hemos visto hoy, creo que este perro puede adaptarse a cualquier cosa. Tiene una inteligencia poco común». En la furgoneta que los precedía, la doctora Martínez monitoreaba constantemente el estado de Luna y sus cachorros. La lince mostraba signos de mejoría tras la administración de antibióticos y fluidos, aunque su estado seguía siendo delicado. Los tres cachorros, ajenos al drama que rodeaba su nacimiento, se alimentaban con avidez, un signo alentador que indicaba que, al menos por el momento, Luna mantenía suficiente fuerza para atenderlos. «Es extraordinario», comentó la doctora a su colega. «A pesar de la herida, la pérdida de sangre y el estrés del parto, aún conserva el instinto maternal intacto». El doctor Salgado asintió. «Los linces ibéricos son supervivientes natos. No es casualidad que hayan logrado mantenerse, aunque sea en números reducidos, a pesar de la destrucción de su hábitat y la caza furtiva». El centro de recuperación era un complejo moderno pero discreto, integrado en el paisaje natural del Parque de Sierra Morena. Contaba con instalaciones especializadas para diferentes especies amenazadas, siendo el lince ibérico su principal enfoque debido al crítico estado de conservación de la especie. A su llegada, un equipo completo de biólogos, veterinarios y cuidadores ya los esperaba, alertados por las comunicaciones previas sobre la excepcional situación. La directora del centro, la doctora Isabel Fernández, una mujer de unos 50 años, con la energía y determinación de quien ha dedicado su vida a la conservación de especies en peligro, los recibió en la entrada. «Tenemos todo preparado en la sala de cuidados intensivos», informó mientras los guiaba por los pasillos del centro. «¿Cómo ha soportado el traslado?» «Sorprendentemente bien», respondió la doctora Martínez. «Tanto ella como los cachorros han permanecido estables durante todo el viaje». La doctora Fernández se detuvo al ver a Miguel y Jaime entrando con Canelo.
¿Y ese perro?, preguntó con el ceño fruncido. Saben que no podemos permitir animales domésticos en las instalaciones. No es un animal doméstico cualquiera, doctora, explicó Miguel. De hecho, es parte integral de esta historia. Mientras avanzaban hacia la sala de cuidados intensivos, los guardas y los veterinarios relataron brevemente los extraordinarios acontecimientos de las últimas horas, cómo Canelo los había guiado hasta Luna, su papel en la reanimación del cachorro y la inexplicable conexión que parecía haber surgido entre el perro callejero y la lince herida. La expresión de la doctora Fernández pasó de la incredulidad inicial a un asombro contenido. En 30 años trabajando con fauna salvaje, nunca había escuchado algo semejante, admitió. Pero las reglas del centro son estrictas por una razón. No podemos arriesgarnos a introducir enfermedades o causar estrés adicional a los animales en recuperación. Lo entendemos perfectamente, concedió Jaime, pero quizás podríamos hacer una excepción al menos temporalmente. El perro ha demostrado tener un efecto calmante en Luna, y eso podría ser crucial para su recuperación. La doctora Fernández meditó por unos instantes. Haremos lo siguiente, decidió finalmente. Primero, el perro deberá pasar por un examen veterinario completo. Si está libre de enfermedades y parásitos, consideraremos permitir un contacto controlado con Luna, siempre bajo supervisión estricta y solo si vemos que su presencia realmente beneficia a la lince. Era más de lo que podían esperar, y tanto Miguel como Jaime asintieron agradecidos. En la sala de cuidados intensivos, el traslado de Luna y sus cachorros a una instalación especialmente acondicionada se realizó con profesionalidad y eficiencia. La jaula, amplia y equipada con calefacción, ofrecía tanto la seguridad necesaria para el manejo de un predador salvaje como la comodidad que una madre con crías recién nacidas necesitaba. Luna, parcialmente sedada pero alerta, observó con caución a los humanos que se movían a su alrededor, preparando sueros, medicamentos y monitores. Solo cuando los veterinarios se retiraron tras completar los procedimientos iniciales, la lince pareció relajarse lo suficiente para atender a sus cachorros, que habían comenzado a maullar débilmente en busca de alimento. Los próximos días serán críticos, explicó la doctora Fernández, mientras observaban a Luna a través del cristal de observación. La herida parece responder bien al tratamiento inicial, pero la infección aún podría complicarse. Además, está el estrés del cautiverio y la posibilidad de que rechace a las crías debido a las circunstancias. Mientras tanto, Canelo había sido llevado a otra sección del centro, donde un veterinario especializado en pequeños animales lo examinaba minuciosamente. El perro, sorprendentemente dócil para un animal callejero, se dejaba manipular sin protestar, como si comprendiera que su cooperación era necesaria. Aparte de una ligera desnutrición y algunos parásitos intestinales fácilmente tratables, está en buena condición, informó el veterinario después del examen. No presenta signos de enfermedades transmisibles que pudieran poner en riesgo a otros animales. ¿Ha habido algún cambio en Luna?, preguntó Miguel cuando regresaron a la sala de observación. La doctora Martínez, que había permanecido monitoreando a la lince, negó con la cabeza. Está inquieta. Ha atendido a los cachorros, pero no deja de mirar alrededor y olfatear el aire, como buscando algo. O a alguien, sugirió Jaime, mirando significativamente hacia Canelo. La doctora Fernández observó pensativamente a través del cristal cómo Luna continuaba mostrando signos de agitación pese al sedante. Los 3 cachorros mamaban con vigor, pero la madre parecía incapaz de relajarse completamente, sus orejas en constante movimiento y sus ojos escudriñando cada rincón de la instalación. No es inusual que los animales salvajes se sientan estresados en cautividad,
comentó la doctora. Pero en su estado esa ansiedad podría complicar su recuperación. ¿Podríamos intentarlo?, sugirió Miguel, señalando a Canelo, que esperaba pacientemente a unos metros de distancia. Solo como experimento. Si reacciona negativamente, lo retiramos inmediatamente. Después de un momento de duda, la doctora Fernández asintió. De acuerdo, pero con extrema precaución. Quiero a 2 veterinarios listos con sedantes por si la situación se descontrola. Se estableció un protocolo improvisado pero meticuloso. Colocaron a Canelo en una jaula de transporte pequeña que permitiría a Luna ver y oler al perro sin que hubiera contacto físico directo. Luego, con movimientos lentos y deliberados, introdujeron la jaula en la habitación contigua a la de Luna, separada solo por una malla metálica que permitía la interacción visual y olfativa, pero no el contacto directo. La reacción fue inmediata y sorprendente. Luna, que hasta ese momento había estado inquieta y alerta, fijó su mirada en Canelo. Sus orejas se irguieron y su cuerpo, antes tenso, pareció relajarse ligeramente. El perro, por su parte, se sentó tranquilamente en su jaula, mirando a la lince con lo que casi podría describirse como reconocimiento. «Es extraordinario», murmuró la doctora Martínez. «Realmente parece reconocerlo». Durante los siguientes minutos, todos observaron en silencio la interacción entre ambos animales. No hubo ladridos ni gruñidos, solo un silencioso intercambio de miradas y el ocasional olfateo del aire. Gradualmente, Luna volvió su atención a sus cachorros, pero ahora con una calma que no había mostrado antes. Sus movimientos eran más fluidos, menos tensos, como si la presencia de Canelo le hubiera proporcionado algún tipo de seguridad. «Nunca había visto algo así», confesó la doctora Fernández, su escepticismo inicial dando paso a una fascinación profesional. «Va contra todo lo que sabemos sobre el comportamiento de los linces ibéricos en cautividad». «¿Podemos dejarlo ahí por ahora?», preguntó Jaime. «Parece estar teniendo un efecto positivo». La directora del centro asintió lentamente. «Por el momento sí, pero necesitaremos establecer turnos de observación constante. Quiero documentar cada interacción, cada cambio de comportamiento. Esto podría ser importante no solo para la recuperación de Luna, sino para nuestra comprensión general de la especie». Se establecieron los turnos de observación, con Miguel y Jaime ofreciéndose voluntarios para cubrir el primero, mientras los veterinarios descansaban tras las intensas horas de intervención. El centro entero parecía vibrar con una energía especial, como si todos intuyeran que estaban siendo testigos de algo extraordinario. A medianoche, mientras la mayoría del personal descansaba, la doctora Fernández regresó a la sala de observación, donde encontró a Miguel tomando notas detalladas sobre el comportamiento de Luna y Canelo. «¿Algún cambio significativo?», preguntó en voz baja, para no perturbar a los animales. Miguel señaló sus anotaciones. «Ha habido varios momentos interesantes. Cada vez que Luna se inquieta, especialmente cuando alguno de los cachorros llora más fuerte, Canelo se mueve a la parte de la jaula más cercana a ella y se queda absolutamente quieto, como vigilando. Luna parece responder a eso, se calma casi inmediatamente». La doctora observó la escena con interés científico. Luna dormitaba ahora, con sus 3 cachorros acurrucados contra su vientre. Canelo permanecía despierto, sentado en su jaula con una postura alerta pero relajada, sus ojos ocasionalmente dirigiéndose hacia la familia de linces. «¿Sabe qué es lo más sorprendente de todo esto?», comentó la doctora Fernández después de un rato. «No es solo que un perro callejero haya desarrollado este comportamiento protector hacia una lince salvaje, es que Luna lo acepte. Los linces son notoriamente territoriales y agresivos hacia otros carnívoros, especialmente los cánidos.
En condiciones normales, un lince adulto consideraría a un perro como una amenaza o una presa potencial, nunca como un aliado. Quizás el estado de vulnerabilidad en que se encontraba alteró temporalmente sus instintos, sugirió Miguel. Posiblemente, concedió la doctora. O quizás estamos presenciando algo más complejo. Los animales salvajes a veces desarrollan lo que podríamos llamar alianzas circunstanciales, aunque normalmente es entre miembros de la misma especie. La conversación fue interrumpida por un súbito movimiento. Luna había despertado y miraba fijamente hacia un rincón de su jaula. Un momento después, uno de los cachorros, el macho que había sido reanimado por Canelo, comenzó a agitarse, emitiendo débiles maullidos de angustia. La doctora Fernández se tensó. Algo no va bien con el cachorro. Efectivamente, el pequeño lince parecía estar en dificultades. Su respiración se había vuelto laboriosa y sus movimientos eran espasmódicos. Luna intentaba atenderlo, lamiéndolo vigorosamente, pero el cachorro no respondía como debería. «Voy a buscar al veterinario de guardia», dijo Miguel, dirigiéndose rápidamente hacia la puerta. Antes de que pudiera salir, sin embargo, algo extraordinario sucedió. Canelo, que había estado observando la escena, comenzó a emitir un suave gemido, casi musical en su cadencia. No era un sonido de alarma o agresión, sino algo más complejo, casi como una llamada. Luna, para asombro de los observadores, respondió inmediatamente. Tomando al cachorro en dificultades por el cuello, con la delicadeza con que las madres felinas transportan a sus crías, lo llevó hasta la malla que separaba su jaula de la de Canelo. «No puedo creerlo», susurró la doctora Fernández. «¿Está pidiendo ayuda?» La escena que se desarrollaba ante sus ojos dejó a la doctora Fernández momentáneamente paralizada por el asombro. Nunca, en sus 3 décadas dedicadas al estudio y conservación de fauna salvaje, había presenciado un comportamiento semejante. Luna había colocado al cachorro en dificultades lo más cerca posible de la malla divisoria, mirando alternativamente al pequeño y a Canelo, como si esperara algún tipo de intervención por parte del perro. El cachorro se agitaba débilmente, su respiración cada vez más trabajosa. «Llame al veterinario de guardia», ordenó finalmente la directora, recuperando su compostura profesional. «Pero no intervengan todavía. Quiero ver qué ocurre». Miguel asintió y utilizó el intercomunicador para alertar al doctor Salgado, quien se encontraba descansando en una habitación cercana, sin apartar la mirada de la extraordinaria escena que se desarrollaba frente a ellos. Canelo se había acercado todo lo posible a la malla divisoria, su hocico prácticamente tocando el metal. A través de los pequeños cuadrados de la malla, el perro comenzó a lamer el aire en dirección al cachorro, como si intentara repetir la acción que anteriormente había salvado la vida del pequeño. Frustrado por la barrera que le impedía el contacto directo, Canelo emitió un suave gemido. Lo que sucedió a continuación dejó sin aliento a los observadores. Luna, tras un momento de aparente indecisión, empujó al cachorro un poco más cerca de la malla, permitiendo que la nariz de Canelo pudiera alcanzarlo a través de uno de los cuadrados. Con extrema delicadeza, el perro comenzó a lamer la cabeza del pequeño lince, sus movimientos precisos y cuidadosos. «Es increíble», murmuró Miguel. «Es como si entendiera exactamente lo que necesita el cachorro». La doctora Fernández observaba con asombro científico. «Está estimulándolo, igual que haría una madre canina con sus cachorros recién nacidos. La estimulación táctil puede provocar respuestas fisiológicas cruciales en mamíferos neonatos. Efectivamente, tras unos momentos de la cuidadosa atención de Canelo, el cachorro comenzó a reaccionar. Sus movimientos, antes espasmódicos, se volvieron más coordinados,
y su respiración pareció normalizarse gradualmente. Luna observaba todo el proceso con atención, sin mostrar el más mínimo signo de agresividad hacia el perro que manipulaba a su cría. El doctor Salgado entró silenciosamente en la sala de observación, deteniéndose en seco al contemplar la escena. «¿Qué está?», comenzó a preguntar, pero la doctora Fernández lo silenció con un gesto. «Observe», indicó simplemente. Durante varios minutos, el insólito ritual continuó. Canelo lamiendo cuidadosamente al cachorro a través de la malla, Luna supervisando el proceso con una paciencia impropia de un predador salvaje, y el pequeño lince respondiendo gradualmente, recuperando vitalidad con cada momento que pasaba. Finalmente, cuando el cachorro emitió un débil pero saludable maullido, Luna lo tomó nuevamente por el cuello y lo llevó de vuelta junto a sus hermanos, acurrucándolo contra su cuerpo. Canelo, como satisfecho con el resultado, se retiró a un rincón de su jaula, aunque manteniendo siempre un ojo vigilante sobre la familia de linces. «Acabo de presenciar algo que contradice todo lo que creía saber sobre comportamiento animal», confesó el doctor Salgado, su voz apenas un susurro. «Esto es revolucionario. No solo ha ayudado a salvar la vida del cachorro», añadió la doctora Fernández, «sino que Luna conscientemente buscó esa ayuda. Comprendió que el perro podía hacer algo que ella no podía hacer por su cría». Miguel, que había estado tomando fotografías discretamente con su teléfono para documentar el extraordinario comportamiento, miró a los veterinarios. «¿Creen que esto podría tener implicaciones para los programas de conservación del lince ibérico?». La directora del centro meditó por unos instantes. «Es demasiado pronto para saberlo. Lo que hemos presenciado podría ser un caso absolutamente único, producto de circunstancias extremadamente específicas». Hizo una pausa, observando a los dos animales que ahora descansaban plácidamente en sus respectivas jaulas. «Pero si existe incluso la posibilidad de que ciertos perros debidamente entrenados pudieran actuar como asistentes, por falta de una palabra mejor, en la rehabilitación de linces heridos o huérfanos, podría abrir todo un nuevo campo de investigación», completó el doctor Salgado, la excitación científica visible en su rostro normalmente sereno. A la mañana siguiente, la noticia del extraordinario vínculo entre Luna y Canelo ya circulaba entre todo el personal del centro. Las enfermeras, cuidadores y otros veterinarios se turnaban discretamente para asomarse a la sala de observación y contemplar el improbable dúo. La doctora Martínez, tras examinar a Luna y sus cachorros durante la revisión matutina, informó con satisfacción que tanto la madre como las crías evolucionaban favorablemente. «La herida está respondiendo bien al tratamiento, sin signos de infección grave. Los cachorros están alimentándose correctamente, incluso el macho que tuvo dificultades anoche. Y lo más sorprendente es que Luna muestra niveles de estrés notablemente bajos para un animal salvaje en cautividad». «¿Y eso se debe a?», preguntó la doctora Fernández, aunque todos conocían ya la respuesta. «Al perro, sin duda», confirmó la veterinaria. «Cada vez que lo retiramos para los exámenes médicos, los niveles de ansiedad de Luna aumentan significativamente. Cuando Canelo regresa a su posición, ella se tranquiliza visiblemente». La directora del centro tomó entonces una decisión poco ortodoxa, pero que las circunstancias parecían justificar. «Vamos a modificar ligeramente el protocolo. Quiero que se acondicione un espacio permanente para Canelo adyacente a la instalación de Luna. Mantendremos la malla divisoria por ahora, pero aumentaremos las horas de contacto visual y olfativo entre ambos». En los días siguientes, el Centro de Recuperación de Especies Amenazadas experimentó una actividad inusual.
Veterinarios, biólogos y expertos en comportamiento animal de diversas instituciones solicitaban permiso para observar el extraordinario vínculo entre Luna y Canelo. La doctora Fernández, consciente del estrés que demasiadas visitas podría causar en los animales, limitaba estrictamente el acceso, permitiendo solo a un pequeño grupo de especialistas documentar el caso. El doctor Ramón Valdés, reconocido etólogo de la Universidad de Sevilla, pasó 3 días completos observando la interacción entre el perro callejero y la familia de linces. Sus notas preliminares, compartidas con el equipo del centro, apuntaban a algo sin precedentes en la literatura científica. Lo que observamos aquí va más allá de la simple tolerancia interespecífica, explicaba durante una reunión con el personal. Estamos presenciando lo que podríamos denominar una simbiosis comportamental emergente. Canelo no solo no representa una amenaza para Luna, sino que parece haber asumido un rol complementario en el cuidado de los cachorros. ¿Podría ser simplemente un comportamiento oportunista?, cuestionó uno de los veterinarios. Quizás el perro ha aprendido que al mantenerse cerca de los linces, recibe atención y comida por parte del personal. El doctor Valdés negó con la cabeza. He observado a Canelo cuando no hay humanos presentes, mediante las cámaras de vigilancia. Su comportamiento protector continúa sin audiencia. Además, muestra signos de genuina preocupación cuando los cachorros están inquietos, incluso antes de que Luna reaccione. La recuperación de Luna progresaba favorablemente. La herida del costado estaba cicatrizando limpiamente y su apetito había mejorado considerablemente. Los 3 cachorros también se desarrollaban con normalidad. Incluso el pequeño macho, que había tenido dificultades, al que el personal había comenzado a llamar informalmente Milagro. A finales de la primera semana, la doctora Martínez sugirió una modificación en la disposición de las jaulas. Creo que podríamos dar un paso más, propuso durante la reunión matutina. Luna está lo suficientemente recuperada como para trasladarla a un recinto más amplio, con acceso al exterior. Normalmente, esto aumentaría su estrés, pero si trasladamos a Canelo simultáneamente a un espacio adyacente, la idea, aunque arriesgada, tenía sentido. El objetivo final era devolver a Luna y sus cachorros a la naturaleza, y para eso necesitaban comenzar a reintroducirla gradualmente a un entorno más natural. El día del traslado, todo el equipo estaba tenso. La doctora Fernández supervisaba personalmente la operación con tranquilizantes listos por si Luna mostraba signos de estrés excesivo. Trasladaremos primero a Canelo, ordenó. Queremos que esté familiarizado con el nuevo entorno cuando introduzcamos a Luna y los cachorros. El perro callejero, que en apenas una semana había pasado de vagabundo desnutrido a pieza clave en un proyecto de conservación de especies en peligro, fue conducido sin dificultad a su nuevo recinto. Era un espacio amplio, con una zona cubierta y otra al aire libre, separado del recinto destinado a Luna por una valla que permitía contacto visual y olfativo, pero impedía el paso físico. Canelo exploró su nuevo territorio con curiosidad, pero sin ansiedad, familiarizándose rápidamente con cada rincón. Cuando estuvo instalado, comenzó la parte más delicada, el traslado de Luna y sus cachorros. Se decidió utilizar la mínima sedación posible, apenas lo suficiente para reducir el estrés del traslado sin afectar sus instintos maternales. Con extrema precaución, los veterinarios introdujeron a la lince y sus crías en una jaula de transporte especial y los llevaron hasta el nuevo recinto. Al abrir la puerta de la jaula dentro del nuevo espacio, todos contuvieron la respiración. Luna emergió cautelosamente, olfateando el aire, sus músculos tensos y listos para una potencial huida o defensa. Sus ojos recorrieron el recinto, evaluando cada detalle.
hasta que se posaron en Canelo, que observaba desde el otro lado de la valla divisoria. El efecto fue inmediato y sorprendente. La postura de Luna se relajó visiblemente y tras una breve inspección del espacio, comenzó a transportar uno a sus cachorros desde la jaula de traslado hasta un rincón protegido del recinto, cerca de donde Canelo se había sentado al otro lado de la valla. «Asombroso», murmuró la doctora Fernández. «Ha identificado inmediatamente la ubicación más segura para sus crías, junto a Canelo». Los días siguientes trajeron nuevas sorpresas. Luna parecía haberse adaptado perfectamente a su nuevo entorno, mostrando comportamientos cada vez más naturales, cuidado meticuloso de los cachorros, marcaje territorial e incluso respuestas de caza ante pequeñas presas vivas, ratones y conejos, que los cuidadores introducían ocasionalmente como parte del programa de rehabilitación. Lo que resultaba extraordinario era cómo estos comportamientos naturales coexistían con la continua relación con Canelo. La lince había establecido una rutina que incluía periodos de interacción con el perro, especialmente cuando los cachorros dormían. En esos momentos, Luna se acercaba a la valla divisoria y se tumbaba paralela a ella, mientras Canelo hacía lo mismo al otro lado. A veces permanecían así durante horas, sin interactuar directamente, pero claramente conscientes de la presencia del otro. El doctor Valdés, que continuaba documentando meticulosamente cada aspecto de esta relación sin precedentes, desarrolló una teoría que presentó al equipo durante la tercera semana. Lo que estamos viendo podría explicarse como una extensión del concepto de nicho ecológico, propuso. En la naturaleza, Luna y Canelo ocuparían nichos separados pero superpuestos, potencialmente competitivos. Sin embargo, las circunstancias extremas del primer encuentro, Luna herida y vulnerable, Canelo actuando contra su propio interés inmediato, crearon las condiciones para una redefinición de roles. ¿Está sugiriendo que han formado algún tipo de alianza?, preguntó la doctora Martínez. El doctor Valdés consideró la pregunta con detenimiento. Alianza es un término con connotaciones antropomórficas que preferiría evitar, respondió finalmente. Lo describiría más como una adaptación comportamental mutua ante una situación atípica. En cierto modo, cada uno ha expandido su definición de lo que considera grupo social seguro para incluir al otro. La teoría del doctor Valdés ganó credibilidad cuando, a finales de la tercera semana, ocurrió un incidente inesperado. Un nuevo veterinario que no estaba familiarizado con el caso especial de Luna y Canelo ingresó en el área de Canelo para realizar una revisión rutinaria. Al ver a un extraño aproximarse a su zona, el perro emitió un ladrido de alerta, breve pero claro. Inmediatamente, Luna reaccionó colocándose en posición defensiva frente a sus cachorros, que ahora ya abrían los ojos y comenzaban a explorar torpemente su entorno. Lo sorprendente no fue la reacción defensiva de Luna, natural en una madre con crías, sino la sincronización perfecta entre el aviso de Canelo y la respuesta de la lince, como si ambos formaran parte de un sistema coordinado de vigilancia. Es exactamente lo que observaríamos en una manada de lobos o un grupo familiar de linces, comentó fascinado el doctor Valdés. División de roles en la protección colectiva. Canelo alerta, Luna responde. A medida que los cachorros crecían, emergían nuevos patrones de comportamiento. Cuando los pequeños comenzaron a moverse más activamente, explorando su recinto con la curiosidad propia de los felinos jóvenes, Canelo adoptó lo que los investigadores denominaron postura de supervisión. Permanecía atento siguiendo con la mirada a cada cachorro, especialmente cuando se aproximaban a los límites del recinto o a zonas potencialmente peligrosas como el pequeño estanque. Está actuando como un tío vigilante, observó Jaime,
que visitaba regularmente el centro para seguir la evolución de este extraordinario caso. Como esos elefantes machos que a veces asisten en el cuidado de las crías sin ser los padres. La noticia del insólito vínculo entre un perro callejero y una familia de linces ibéricos no tardó en filtrarse a la prensa, a pesar de los esfuerzos del centro por mantener el caso en relativa reserva hasta contar con suficientes datos científicos. Un periodista local publicó un artículo titulado "El perro guardián del lince ibérico", acompañado de una fotografía tomada desde la distancia que mostraba a Canelo sentado junto a la valla divisoria, aparentemente montando guardia mientras Luna amamantaba a sus cachorros. La historia se volvió viral casi inmediatamente. Medios nacionales e internacionales comenzaron a solicitar acceso, entrevistas y material audiovisual. La doctora Fernández, inicialmente reacia a la exposición mediática, comprendió que la situación podía convertirse en una valiosa herramienta de concienciación sobre la conservación del lince ibérico. «Estableceremos un protocolo estricto», anunció al equipo. Un único equipo de filmación autorizado en días y horarios específicos, con limitaciones claras para minimizar el impacto en los animales. La prioridad absoluta sigue siendo el bienestar de Luna, los cachorros y, por supuesto, Canelo. La decisión resultó acertada. El documental breve producido por una cadena nacional, titulado Guardianes Improbables, generó una ola de interés público sin precedentes en los programas de conservación del lince ibérico. Las donaciones al centro se multiplicaron y varias fundaciones internacionales dedicadas a la protección de especies amenazadas manifestaron su interés en financiar investigaciones sobre la posible aplicación de perros, especialmente entrenados en proyectos de conservación de felinos salvajes, pero el aspecto más conmovedor de la historia surgió de manera totalmente inesperada. Tras la emisión del documental, el centro recibió una llamada de una mujer mayor de Andújar. «Creo que ese perro, Canelo, podría ser Rufo, el perro de mi difunto esposo», explicó con voz temblorosa. «Desapareció hace 8 meses, cuando mi Antonio falleció. Siempre fue un perro muy especial, extraordinariamente inteligente y protector». La doctora Martínez, que atendió la llamada, escuchó atentamente la historia. Según la anciana, Rufo había sido entrenado informalmente por su esposo, un antiguo pastor, para ayudar con el ganado. El perro había desarrollado una habilidad inusual para detectar animales heridos o vulnerables, guiando a su dueño hasta ellos. Tras la muerte de Antonio, Rufo había desaparecido, y la mujer había asumido que, devastado por la pérdida, el perro había buscado un nuevo hogar. «¿Podría venir a identificarlo?», ofreció la veterinaria, aunque advirtiendo, «pero debe entender que, si es realmente su perro, la situación es complicada». Actualmente desempeña un papel crucial en la rehabilitación de una familia de linces en peligro de extinción. La visita se organizó con todas las precauciones necesarias. Doña Carmen, una mujer de 70 años con el rostro curtido por el sol y las manos nudosas de quien ha trabajado la tierra toda su vida, fue recibida en una sala separada de los recintos de los animales. A través de un monitor, pudo observar a Canelo en su espacio habitual, junto a la valla divisoria que lo separaba de Luna y sus cachorros. Las lágrimas brotaron inmediatamente de los ojos de la anciana. «Es él», confirmó sin asomo de duda. «Es mi Rufo. Reconocería esa forma de sentarse en cualquier parte. Y la mancha blanca en su pecho, como una pequeña estrella. Antonio solía decir que era su luz guía». La doctora Fernández, que acompañaba a doña Carmen junto con Miguel, explicó la delicada situación. Canelo, o Rufo, se había convertido en una pieza fundamental para la rehabilitación de Luna y sus cachorros.
Separarlo ahora podría tener consecuencias graves para la familia de linces. Para sorpresa de todos, la anciana asintió con comprensión. «Mi Antonio estaría tan orgulloso», dijo con una sonrisa triste. Siempre decía que Rufo tenía un propósito especial en este mundo. Parece que tenía razón. La solución que se encontró satisfizo a todas las partes implicadas. Doña Carmen comenzó a visitar regularmente el centro, donde era recibida como una colaboradora especial. En un rincón del espacio asignado a Canelo, ahora oficialmente llamado Rufo Canelo en los registros del centro, se colocó una pequeña silla donde la anciana pasaba algunas horas cada semana, observando con orgullo cómo su perro desempeñaba un papel crucial en uno de los programas de conservación más importantes de España. «Mi Antonio estaría tan feliz», comentaba frecuentemente, sus ojos brillantes de emoción, mientras observaba al perro que había compartido tantos años con su difunto esposo. Siempre dijo que este perro tenía un don especial para entender a otros animales. Con el paso de las semanas, los cachorros de Luna crecieron con asombrosa rapidez. A los 2 meses de edad, los 3 pequeños linces exploraban activamente su recinto, desarrollando las habilidades motoras y de caza que eventualmente necesitarían para sobrevivir en libertad. Milagro, el cachorro macho que había sido reanimado por Rufo Canelo, mostraba un desarrollo particularmente robusto, como si la dificultad inicial hubiera fortalecido su determinación de prosperar. Lo más extraordinario, según documentaban meticulosamente los investigadores, era cómo los cachorros parecían responder a las señales de Rufo Canelo a través de la valla divisoria. Cuando el perro ladraba suavemente, los pequeños linces se detenían en sus juegos y buscaban refugio junto a su madre, como si reconocieran una señal de advertencia. «Están aprendiendo de ambos», explicaba el doctor Valdés durante una de sus presentaciones preliminares ante colegas. «De Luna aprenden comportamientos típicos de su especie, caza, territorio, camuflaje. Pero de Rufo Canelo parecen estar aprendiendo algo igualmente valioso: reconocimiento de amenazas potenciales y respuesta coordinada». A los 3 meses llegó el momento de tomar decisiones cruciales para el futuro de Luna y sus cachorros. El protocolo estándar del programa de reintroducción del lince ibérico contemplaba su traslado a un recinto de preliberación mucho más amplio y con mínima intervención humana, donde completarían su preparación para regresar al medio natural. «El problema», explicó la doctora Fernández durante la reunión decisiva, «es qué hacer con Rufo Canelo. La presencia del perro ha sido fundamental hasta ahora, pero no podemos introducirlo en un recinto de preliberación. Sería contraproducente para el proceso de rewilding que necesitan experimentar Luna y sus cachorros». La preocupación era legítima. La extraordinaria relación entre Luna y Rufo Canelo, aunque fascinante desde el punto de vista científico y conmovedora para el público, planteaba un dilema para los objetivos últimos del programa: devolver a estos linces a la naturaleza como ejemplares plenamente funcionales de una especie salvaje. Fue doña Carmen quien, sorprendentemente, ofreció la perspectiva más clara. «Mi Rufo siempre ha sabido cuándo era momento de dejar ir», dijo con la sabiduría sencilla de quien ha vivido en estrecho contacto con la naturaleza. Cuando Antonio enfermó, Rufo sabía cuándo quedarse a su lado y cuándo apartarse para dejar trabajar a los médicos. Sabrá que estos linces necesitan seguir su camino. La transición se planificó con extremo cuidado. Durante 2 semanas se redujo gradualmente el tiempo de interacción visible entre Luna y Rufo Canelo, utilizando barreras visuales parciales que se incrementaban día a día. Simultáneamente, se introdujeron en el recinto de Luna elementos que tendría que enfrentar en la naturaleza, presas vivas más desafiantes.
sonidos de otros depredadores e incluso olores humanos que debería aprender a evitar. Los investigadores observaron con atención cualquier signo de estrés, tanto en Luna como en Rufo Canelo. Para sorpresa de muchos, ambos parecieron adaptarse al cambio con notable ecuanimidad, como si intuyeran que esta separación formaba parte del orden natural de las cosas. El día del traslado definitivo a la instalación de preliberación llegó finalmente. Luna y sus cachorros fueron sedados ligeramente para minimizar el estrés del transporte, y el equipo veterinario los preparó para el viaje de 2 horas hasta la finca de reintroducción en pleno corazón de Sierra Morena. Rufo Canelo, que había permanecido en su recinto durante los preparativos, fue llevado brevemente por doña Carmen a un punto donde podía observar desde la distancia cómo la familia de linces era cuidadosamente introducida en las jaulas de transporte. «Mira, Rufo», dijo la anciana suavemente, «están siguiendo su camino ahora. Tú les ayudaste cuando más te necesitaban. Hiciste un buen trabajo». El perro observó la escena con atención, sus orejas erguidas y su cuerpo inmóvil. Cuando las jaulas fueron cargadas en la furgoneta, emitió un único ladrido, breve pero claro, como una despedida o quizás un último consejo. 3 meses después, las cámaras trampa colocadas en la zona de reintroducción captaron imágenes que llenaron de alegría al equipo del centro. Luna y sus 3 cachorros, ahora juveniles, fuertes y saludables, cazando juntos en perfecta coordinación. La madre había enseñado bien a sus crías, y los jóvenes linces mostraban todas las habilidades necesarias para sobrevivir en su hábitat natural. Rufo Canelo, por su parte, encontró un nuevo propósito. Tras completar un programa de entrenamiento especializado, se convirtió en el primer perro oficialmente incorporado al programa de conservación del lince ibérico, con una función específica: la detección temprana de linces heridos o en dificultades en zonas de difícil acceso del parque natural. Doña Carmen cedió legalmente la custodia del perro al centro, pero continuó visitándolo regularmente. Además, su pequeña casa en Andújar se convirtió en punto de parada habitual para los equipos de vigilancia en sus recorridos por la sierra, donde siempre los esperaba con café caliente y las historias de su Antonio y de cómo había entrenado a Rufo para entender a otros animales. La historia de Luna y Rufo Canelo trascendió las fronteras de España, convirtiéndose en un poderoso símbolo de esperanza para los programas de conservación de especies amenazadas en todo el mundo. El documental ampliado sobre su extraordinaria relación ganó varios premios internacionales y, lo más importante, generó un renovado interés público en la protección del lince ibérico. En una entrevista final para el documental, la doctora Fernández reflexionó sobre el significado más profundo de esta historia. «Lo que aprendimos de Luna y Rufo Canelo va más allá de la ciencia», dijo con emoción contenida. «Nos recordaron que a veces las soluciones más efectivas para los problemas más complejos surgen de conexiones inesperadas, de tender puentes donde antes solo veíamos fronteras insalvables. Quizás esa sea la lección más valiosa para la conservación en el siglo XXI. Necesitamos alianzas improbables para enfrentar desafíos sin precedentes.